Bueno, amigos, y tenemos la suerte de contar nuevamente en este programa con el doctor Naval Bracero, especialista en infertilidad. Doctor Bracero, ¿cómo está? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos muy bien, gracias por la oportunidad, Julio, y la gente de tu Salud Informa. Gracias a todos. Pues no, agradecidos nosotros porque queríamos darle continuidad, de hecho fue un compromiso que hicimos aquí en público, porque fue muy interesante la conversación que tuvimos con ustedes relacionado a los conceptos de la infertilidad y cuándo realmente hablamos de infertilidad. Pero entonces ahora nos gustaría centrarnos en los tratamientos. Ya, vamos a decir, usted identifica como especialista, hay una dama que tiene un problema de infertilidad. ¿Cuáles son los tratamientos, y por decirlo de alguna forma, cuáles son las alternativas que tiene esta persona para lograr ese tan deseado embarazo? Pues Julio, cuando lo vemos de forma un poco sencilla, nosotros lo que hacemos en el campo de la medicina reproductiva es hacerle el trabajo más fácil al óvulo y al espermatozoide para que se encuentren y al embrión que se forma para que llegue al útero. Todo gira alrededor de esos dos eventos, fertilización e implantación del embrión dentro del útero. Dependiendo de la patología con la que estemos trabajando, pues vamos a hacer ese trabajo más dirigido hacia el espermatozoide o más dirigido hacia el óvulo. Por ejemplo, un varón de una pareja donde está el contagio bajito y un contagio bajito por debajo de 15 millones de espermatozoides por mililitro de eyaculado, pues ese varón se pudiera beneficiar de hacer inseminaciones intrauterinas. Eso es donde cogemos el espermatozoide, lo lavamos, lo procesamos, le añadimos unos nutrientes y lo colocamos dentro del útero al tiempo que la mujer está ovulando, a una distancia más cercana al óvulo. No lo colocamos al frente del óvulo como ocurre en el in vitro, pero sí lo hacemos a una distancia más corta. Si ese contagio es todavía más bajito, si está por debajo de 5 millones de espermatozoides, pues entonces ahí tenemos que hacerle todavía el esfuerzo más fácil al espermatozoide y ahí lo inyectamos directamente al óvulo. Es un procedimiento que se llama ICSI, que significa inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Si entonces nos vamos al lado de la mujer, y tenemos una paciente que tiene las trompas dañadas por endometriosis o las trompas dañadas por algún problema de una infección previa, entonces ahí vamos a brincar las trompas de falopio y vamos entonces a generar el embrión en el laboratorio por la fertilización in vitro. Y entonces después que tenemos ese embrión formado, lo colocamos dentro del útero. Así que prácticamente los tratamientos más básicos van a ser esos tres. Vamos a poder dar medicamentos para inducir la ovulación, que lo hacemos siempre en todos estos eventos. Medicamentos para inducir la ovulación en combinación con inseminación intrauterina o medicamentos para inducir la ovulación, pero ya entonces buscando sacar los óvulos afuera, generar el embrión afuera y colocar el embrión dentro del útero ya fertilizado. Ese último parece más complejo, digamos, más. Es más complejo, requiere una estimulación de la ovulación más intensa, requiere unos medicamentos que son inyectables todos los días por un espacio de unos 10 a 12 días. Y es el tratamiento, Julio, que nos ha dado también la apertura, que ha abierto el abanico de posibilidades para muchas otras cosas. Ahora estamos hablando de congelación de óvulos en pacientes que quieren diferir su fertilidad para un futuro. Estamos hablando de congelación de óvulos y congelación de embriones en pacientes de cáncer que desgraciadamente van a exponer sus ovarios a un medicamento tóxico como puede ser una quimioterapia o una radioterapia. Estamos hablando inclusive de hacer donación de óvulos entre mujeres. A veces son mujeres que no están ligadas al paciente como tal y otras veces son a través de bancos de óvulos y óvulos congelados, que es una de las cosas que más hemos adelantado en los últimos 10 años. Hay bancos de óvulos congelados en Puerto Rico. Hay bancos de óvulos congelados, igual que curiosamente, por más de 40 años hemos tenido bancos de espermatozoides que se han utilizado por mucho, por décadas. Pero no es hasta quizá la última década, década y media, que aprendimos a congelar óvulos y ahora entonces tenemos bancos de óvulos disponibles para hacer adquisición de óvulos en pacientes que no tienen óvulos para ellas mismas. Supongo que esto es todo un procedimiento
que no necesariamente, como usted acaba de mencionar, porque a veces pues quizás de hermanas o de personas familiares cercanos que pueden ser donantes, pero en este caso pues son personas completamente extrañas eh, no sabemos, digamos, la identidad, sin ninguna identidad clara, ¿no? Reconocida. Sí. Todo ese tema de identidades donantes, Julio, se ha puesto un poquito más interesante en los últimos años, porque ahora no hablamos de donantes anónimos, como ahora hay tanto acceso a información genética a través de pruebas que son relativamente económicas, pues entonces ahora decimos que son donantes no conocidas o no o indirectas, que son donantes que no están directamente ligadas a la pareja. El Interesante. otro tratamiento que ha evolucionado mucho es el análisis genético de los embriones. Somos capaces de hacerle pruebas genéticas a los embriones antes de implantarlos al útero, adquirir información acerca del complemento cromosomal de esos embriones para múltiples situaciones. Y entonces, más adelante, cuando adquirimos esa información, pues entonces se descongela el embrión y se transfiere entonces el embrión que viene con mejor potencial cromosomal. Interesante su aclaratoria, porque definitivamente anonimato, no podemos hablar de anonimato en este momento, sino ante esa muy buena aclaratoria. Y digamos, estas son las alternativas básicas que tiene una persona para actualmente, pero se ha ampliado y ha mejorado enormemente las alternativas, ¿no, doctor? ¿Con qué porcentaje más o menos podríamos estar hablando de éxito? Pues va a depender, como hemos comentado en el segmento anterior, va a depender mucho de la edad, Julio. Pacientes que lleguen por debajo de los 35 años van a tener tasas de éxito por encima de 60%, por ejemplo. Ya cuando en tratamiento por in vitro, cuando entonces entramos a edades por encima de los 35 años, pues empieza a bajar. Cuando cruzamos la línea de los 40 años, ya entonces estamos con tasas de embarazo por debajo del 30% según va avanzando el tiempo. Estamos hablando de in vitro. De in vitro. Inseminación intrauterina siempre está por ahí cerca de 15 a 20% eficiencia por intento. Los pacientes muchas veces como que levantan las cejas y dicen, pero ¿por qué tan bajito? Y es que la inseminación intrauterina no es otra cosa que tratar de replicar lo que ocurre en la naturaleza bajo condiciones normales. Y la fecundidad normal de una pareja en el pico de su potencial reproductivo no es más alto de 20% por intento de ovulación. Estamos hablando, como te digo, de más hacia atender el déficit, digamos, de espermatozoides, más que Sí. algún daño en la mujer. Y en el caso de la implantación del embrión, Cuando transferimos los embriones, pues va a depender de la edad del óvulo, de donde viene ese embrión. Por ok. ejemplo, si hacemos donación de óvulo y generamos un embrión donante de 28 años, pues ahí vamos con un chance de embarazo casi de 70%. Mm. Mientras que si hacemos lo mismo con un embrión de una mujer de 40 años o más, pues va a estar por debajo de 30% el mismo esfuerzo. Porque todo radica en la calidad de los cromosomas que contiene el óvulo y esos cromosomas se van dañando con el paso de los años. Doctor, ya tenemos que despedirnos, nos quedan unos segundos nada más, pero no quisiera que esta pregunta, no sé si esta pregunta es viable o no, pero lo vamos a intentar. Sin pensar en la presión que puede tener esto, que puede generar una ansiedad enorme en la mujer, pero si estuviéramos en un mundo ideal, digamos que una mujer que ha completado no importa en el momento en que lo decida, ¿cuál sería una recomendación saludable para que una mujer comience a iniciar, o sea, que comience, quiero decir, un tratamiento para fertilización, fertilidad? ¿En qué momento, en qué tiempo, a qué edad? Si pudiéramos elegir eso, ¿qué recomendación haría? Yo recomendaría, esa pregunta está interesantísima, Julio, yo recomendaría entre los 25 y los 33 años. Ese yo creo que es un tiempo óptimo para buscar embarazos de acuerdo a las circunstancias que está viviendo nuestras familias modernas. Ujú. Eh, Como dijimos anteriormente, con todo tipo de variantes de familia, pero que quien vaya a dar los óvulos que esté en ese rango de edad entre 25 y 33 años. Porque después de ahí se pone un poquito más difícil y Sí. antes de los 25 es un poco irreal. Y que quizás todavía tiene oportunidad, ¿verdad? Chance, por supuesto, de hacer. A no ser que haya algo que evidencie como una endometriosis que se puede ver desde la adolescencia, ¿verdad?
ese concepto, bien rapidito, nosotros le llamamos planificación de vida reproductiva. Y la planificación de vida reproductiva, como tú bien señalaste, toma en cuenta si hay una condición identificada previamente. Cuando yo tengo mis pacientes adolescentes con endometriosis, parte de la consejería es decirles, cuando tú vayas a buscar embarazo, aunque tengas 22 años, no esperes más de 6 meses, porque hay unas situaciones que posiblemente atenten contra tu potencial reproductivo, que mientras más temprano la atienda, mejor va a ser. Doctor Bracero, realmente ha sido clarísima la información. Ya desde el segmento anterior hasta ahora hemos hecho un excelente compendio sobre infertilidad y esperemos, por supuesto, tener el gusto de tenerlo nuevamente en el programa. Mucho gusto, Julio, y salud y muchos saludos a la gente de Salud Informa. Seguro, apreciado. Que esté muy bien. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.